Corrí la vida entera sin que me detuviera, mis pies a la carrera, y después me escondí donde tú no me vieras. Y traté y huí, y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste, sin merecerme abrazar. Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Ojalá que estén bien ahí donde están. Yo soy Samuel Valles de San Antonio, Texas. Y en este día vamos a seguir estudiando sobre el libro de Proverbios. Y antes de comenzar vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gracia, Señor, por este momento, por este día que nos diste, que nos das la oportunidad de reunirnos aquí por medio de YouTube para estudiar de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, en este momento para que cada palabra que salga de mí, que sea de ti, Señor. Te pido que tomes control y que cada persona que esté escuchando podrá entender y a captar tu palabra, Señor, para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias, para que sean mejores discípulos para ti, Señor. Y te doy toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria. Amén, amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar en este estudio bíblico. Saludos a cada uno de ustedes que nos están mirando en este momento. Y como les he dicho, vamos a seguir viendo el libro de Proverbios. La semana pasada hicimos un discurso más o menos sobre de lo que se trataba Proverbios, quién lo escribió, las fechas, cosas así. Y hoy vamos a meternos más a la palabra y específicamente vamos a ver sobre Proverbios capítulo 1 del 1 al 7, porque este pasaje aquí donde vamos a ver es el base sobre todo el libro de Proverbios. Nos enseña sobre qué vamos a andar esperando cuando leemos lo demás y cómo debemos leer lo demás, ¿verdad? Nos da un base, una fundación para saber cómo prepararnos bien cuando estamos leyendo este libro. Y para comenzar, vamos a leer Proverbios capítulo 1 del 1 al 7. Y yo voy a andar leyendo de la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra traducción que quiera usar y leer con ese, está bueno. Si no, pueden leer conmigo. Lo voy a tener ahí en la pantalla. Ok, pues vamos a comenzar en el versículo 1. Capítulo 1 de Proverbios, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Los proverbios del Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Bueno, vemos esta porción y primeramente este pasaje prepara el escenario para todo el libro de Proverbios. Entonces esto nos prepara para lo demás de lo que viene. En el versículo 1, primeramente muestra que estas palabras de instrucciones tienen autoridad
para el pueblo de Dios porque provienen del rey Salomón, que es el hijo de David. Y él se introduce a sí mismo. En los versículos 2 a 6, eso describe el objetivo del libro. ¿Qué es la meta del libro? Para obtener sabiduría y entendimiento. Es lo que quiere que usted reciba. Y en el versículo 7, revela cómo hacer recibir la sabiduría, que es por el temor del Señor. Este pasaje nos muestra que tener una sumisión humilde y reverente a Dios es el camino a una vida de pacto con Él. Una vida de pacto significa recibir todo lo que Él ha prometido a su pueblo. Y tú recibirás lo que Él ha prometido cuando tú andas con Él. Y cuando tú te sometes a Él, es cuando recibes ese pacto, pero comienza con el temor a Jehová, el temor al Señor. Okay, por eso esa es fundación, por eso comienza así. Entonces, comenzando, queremos ir versículo por versículo. El primer versículo, poco sencillo, pero como que era importante, el Proverbios 1:1, que nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Esto nos muestra que los escritos de este libro provienen de Salomón, que es el rey de Israel en ese momento, que es el hijo del antiguo gran rey David. Entonces David era papá de Salomón. Cuando Salomón sucedió a su padre como rey de Israel, él oró pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Si se acuerda, la semana pasada leímos Primera de Reyes, capítulo 3, del 5 al 12. En ese momento Dios, le dijo a Salomón: puedes recibir cualquier cosa que quieres. Y le pregunta, entonces, ¿qué quieres? Y yo te lo doy. Y Salomón le dijo: yo solamente quiero sabiduría para poder gobernar mi pueblo. Y Dios concedió su petición. Y como resultado, Israel floreció bajo el liderazgo de Salomón durante muchos años. Y Salomón fue uno de los personas más sabios de la historia del mundo. Salomón reinó sobre Israel como rey durante 40 años. Ahora, la práctica de Salomón de escribir y compilar proverbios cruzó las fronteras culturales en el mundo antiguo. Por decir que en esos momentos, en esos días, habían proverbios que estaban escritos, pero eran escritos de los egipcios y eran muy bien conocidos en esos tiempos. Y los proverbios egipcios eran escritos hablando sobre la tranquilidad, honestidad y el poder del destino. Pero estos eran basados sobre enseñanzas de los dioses de Egipcio. Y como les digo, era algo muy conocido en ese tiempo. Y el pueblo de Israel, los que servían a Dios, sabían que estos proverbios no servían porque no tenían una fundación bajo de Dios. Simplemente venía de hombre o del enemigo. Y era algo que la gente trataba de no conectarse con. Pero aquí viene Salomón escribiendo proverbios, un poco similar como los proverbios de los egipcios. Pero hay un importante cosa que distingue para identificar los proverbios de Salomón en comparación de los proverbios de los egipcios. Y eso es que los proverbios de Salomón se identifica el temor del Señor como el fuente de la verdadera sabiduría. Salomón dice: para recibir la sabiduría tienes que temer al Señor. Y si miras a todos los
versículos o los proverbios de los egipcios o los demás no habla nada de temer al Señor o tratando de recibir sabiduría del Señor. Simplemente te dice cosas como: para ser una persona bueno tienes que hacer esto, o para evitar lo mal sea una persona buena. Así son consejos, ¿verdad? Así como los proverbios que leemos. Pero la diferencia es que Salomón identifica todo lo que él escribe sobre el temor del Señor, y que eso es la fuente de la verdadera sabiduría. Y es algo demasiado importante para distinguir, porque si alguien va a decir algo que son similares, no son, porque Salomón distingue que el temor del Señor es la fuente de la verdadera sabiduría. Siguiendo al versículo 2, aquí nos dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vamos a leer el 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y el 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Entonces, aquí estos versículos proporcionan el propósito y los beneficios del libro. Aquellos que toman sus instrucciones a pecho desarrollan una creciente sensibilidad a lo que es práctico, intelectual y moralmente sabios, diciendo que los que no solamente escuchan las instrucciones, pero lo aplican, ¿verdad?, los va a poder usar prácticamente en su vida diaria. Si vemos en el versículo 4, dice que dará sagacidad a los simples, que es por decir prudencia a los sencillos. ¿Qué significa sencillo o simple en este pasaje? La raíz de simple, de la palabra simple, significa que es una palabra, una puerta abierta. Esta palabra simple significa que es una puerta abierta, que es una descripción perfecta para los que no tienen discernimiento y no saben qué deben tener dentro o fuera de sus mentes. Una persona que es lejos de las cosas de Dios. Una persona que no escucha a las instrucciones de Dios. Es una persona con una puerta abierta en su mente. No sabe qué debe dejar aquí y qué se debe sacar. No entiende. Entonces comienza a producir sus propias reglas. Y esa persona va a decir: esto yo creo que es bueno y esto yo creo que es malo. Por cualquier razón van a decir que esto es bueno y esto es malo, pero no tiene un base. Y simplemente lo está haciendo por sentimiento, por la emoción, por lo que ha visto. Pero no hay un base por qué. Y estas instrucciones son basados a la palabra de Dios, a la palabra de lo que Dios nos da para vivir. Y es importante saber que si eres una persona que no aplica las instrucciones, es una persona, como dice la palabra, un sencillo o un simple. ¿Okay? Entonces, si tú eres alguien que no lo practica, eres sencillo o simple. Ahora en el versículo 5... A ver, en el versículo 5, los sabios son llamados a escuchar para continuar aumentando su sabiduría. Ahora mi pregunta es: ¿quiénes son los sabios? ¿Ustedes? ¿Yo? Ojalá que sí. Porque los sabios aquí hablan sobre la gente que escuchan. Y no simplemente que escuchan, pero practican estas instrucciones. Entonces, quienes escuchan obtendrán una guía
en su vida. ¿Quién da esa guía? Pues Dios. Y muchas veces en los evangelios Jesús hace un llamado a escuchar diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto podemos ver en Mateo 11:15. Esos son ejemplos. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y otras partes lo dice, pero cuando él dice esto, él está diciendo, mira, los que están escuchando, que escuchan, pero no simplemente está diciendo que escuchen, porque mucha gente puede escuchar. Si vas a un servicio en una iglesia grande de miles de personas escucharon ese mismo mensaje. El mensaje puede decir, arrepiéntate de tus pecados y sigue al Señor. Pero si solamente mitad de esas personas lo hacen, ¿qué pasó? ¿Los otros no escucharon? No fue eso. Sí lo escucharon, pero se metió en un oído y salió del otro. No se los metieron. Escucharon, pero no lo captaron. No lo tomaron en acción. Simplemente lo escucharon y dijeron, ok, y se fueron. No les cambió para nada. No estaban interesados en eso. Y cuando Jesús dice, los que tengan oídos que oigan, no es simplemente para escuchar, pero que la pueden practicar, que lo aplican y toman acción en lo que ha enseñado. Y es lo más importante, ¿verdad? Tomar acción sobre lo que han aprendido. Y vemos que el problema principal con aquellos que no reconocieron a Dios durante los tiempos del Antiguo Testamento o también del Nuevo Testamento o incluso a los tiempos actuales hoy en día, esto es la falta de la escucha. Es la problema porque no lo están tomando por práctica. Lo están ignorando. No están en verdad escuchando la palabra. Dios llama a estas personas, pero la ignoran. Dios les enseña, pero no absorben nada. Dios iluminará el camino para ellos, pero deciden estas personas que saben mejor y continúan por el camino de la oscuridad. Simplemente decidiendo hacer lo que ellos quieren, ignorando lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Hasta el momento que ya es muy tarde, ¿verdad? Porque van a estar clamando al Señor cuando ya no se puede. Ahora versículo 6 nos dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ok. Proverbios en esta parte, cuando dice para entender proverbio, no se refiere al libro, sino a las frases mismas. Proverbios aquí busca agudizar la mente, instruyendo en el discurso parabólico, que necesita reflexión e interpretación. Ok. Discurso parabólico, significando como una parábola. Una parábola es una historia simple o sencilla que se usa para ilustrar una lección moral o espiritual. Jesús usó parábolas muchas veces y eran muy efectivos. Era una manera que él enseñaba. Pero las parábolas, aunque eran unas historias sencillas, simplemente los que escuchaban y querían entender eran los que entendían en verdad. Porque las palabras de los sabios, como cuando Jesús hablaba sobre las parábolas, simplemente eran entendidos para las personas que querían entender. Cuando Jesús enseñaba las parábolas, él a veces decían que él habla sobre parábolas para que la gente no entendiera. Pero no está diciendo que él lo está hablando así porque no quiere que entiendan, pero él quiere discernir las personas que quieren
entender y quién no quiere entender. Porque van a ver, si todo el pueblo escuchó la parábola y todo el pueblo no entendió la parábola, aquí se va a ver la diferencia, porque las personas que quieren entender la parábola, van a llegar a los pies de Jesús o a los discípulos en ese tiempo y decir, enséñame lo que significa esto, por favor. Y Jesús va a reconocer su corazón y va a saber que ellos quieren saber más, porque genuinamente quieren recibir de Él. Quieren ser mejores ellos mismos, crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero las otras personas que escucharon la misma parábola, que también no entendieron, van a seguir sin entendimiento, porque después de escuchándolo y después que se acabó el sermón, se van a ir de ahí y llegar a casa y no preguntarle a nadie sobre lo que se predicó, ni se van a querer entender, ellos ni les importa. Se van a casa nomás diciendo, pues oyó muy padre eso, ¿verdad? Pues, ok, vamos a casa y vamos a hacer comida y seguir la vida, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para qué escucharon esa predicación si no va a cambiar su vida? No les interesaba, les gustó las palabras y así pasa. Gente va a la iglesia para escuchar predicación, para sentirse uno bien, y después se van y nada. Todo lo que se predicó desaparece para el día de lunes o de martes. Nada se aplica, nada. Se siente uno bien simplemente, pero es pura emoción. Y así es. Por eso Jesús hablaba en parábola para discernir los que querían entender y los que no, ¿verdad? Y los sabios son las personas que van a escuchar, y las personas que están en verdad escuchando son las personas que quieren entender y van a querer pedir la sabiduría. Esas son las personas que aquí Salomón dice que hay que pedir sabiduría, pero comienza con el temor de Jehová, ¿verdad? Esa es la persona que es sabio. Y en la segunda parte de este versículo dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Las palabras de los sabios se interpretan a través de los estudios de las Escrituras. Cuanta más sabiduría y conocimiento ganas, más clara será la interpretación de esto. Significando, si alguno no entiende una parábola, una palabra de los sabios en la palabra de Dios, pues ¿cómo lo vas a comenzar a entender? Con meterte más en la palabra, a través de los estudios, estudiando la palabra, las escrituras, metiéndote grandemente, no solamente minutos, pero horas, cada día metiéndote en la palabra hasta que puedes entender exactamente lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Esto es sabiduría, es conocimiento, es como otro lenguaje. Cuando uno estudia un lenguaje, si quieres hablar un lenguaje porque uno lo conoce y quieres hablar con esa persona, al principio, si tú no lo sabes y estás hablando con esa persona de otro idioma, no vas a entender nada de lo que dice porque tú no conoces ese idioma. Pero comienzas a estudiarlo poco a poco y al principio vas a comenzar a saber un poco más, y cuando habla, tú vas a entender unas cosillas, pero no todo, ¿verdad? Pero ya en meses o maybe en 1 año o 2 años, cuando te comienzan a hablar más y ya entiendes mucho más, todo lo que te dicen, todo lo entiendes. Es exactamente con la palabra de Dios. Es un lenguaje. Tienes que entenderlo, pero tienes que estudiarlo. Si no lo estudias, no lo vas a entender. Ya cuando lo entiendes, vas a poder entender, o cuando lo estudias, vas a poder entenderlo todo, claramente, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a ayudar, dar ese deseo para estudiar bien, y para el momento que estás estudiando, te va a dar ese conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que hace el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Entonces, los que estudian más, reciben más y conocen más. Y ahí vas a poder interpretar
estas palabras, estas parábolas, estos proverbios más fácil. Ahora, al mero mero. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Esta frase resume el mensaje de todo el libro. La búsqueda de la sabiduría comienza con el temor del Señor. La semana pasada hablamos un poco sobre qué significa el temor, que puede ser 3 temores. Un temor donde algo te asusta, ¿verdad? O un temor de, ¿cómo se dice? De honor, como de reverencia a alguien que es más santo de ti, ¿verdad? O el temor como de un serviente a su maestro, ¿verdad? Pero el temor del Señor son esas 3 cosas juntos, ¿verdad? También lo que sí teniendo miedo del Señor, porque Él tiene mucho poder y te puede quitar la vida. Él te lo dio, te lo puede quitar. También sabemos que nosotros somos sus sirvientes. Él es nuestro maestro y debemos tener ese respeto a Él. Y el tercero, sabemos que Él es todo glorioso, Él es santo y es algo que tenemos que honrar, ¿verdad? Teniendo ese temor a Él. Y esos temores es donde comienza la sabiduría del Señor. Ahora, el conocimiento y la sabiduría están íntimamente ligados, juntos, en Proverbios, en el libro de Proverbios. Primeramente, el conocimiento. El conocimiento tiene que ver con desarrollar una comprensión correcta del mundo, donde la sabiduría es la habilidad de aplicar ese conocimiento correctamente. Entonces, en un mano, tú conoces qué hacer. En la otra mano, sabes cómo aplicar lo que tú conoces. Y el Proverbios los junta para hacer los dos. Te da el conocimiento y te dice cómo aplicarlo en tu vida. Y ese es el libro de Proverbios. ¿Y cómo vas a saber eso? Comenzando con el temor de Jehová, porque sabemos que ahí es donde comienza la sabiduría. Los insensatos, aquí la segunda parte de Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La diferencia entre el camino de la sabiduría y el camino del insensato es lo que domina todo el libro. Aquí vas a ver, va a haber frases como: los que siguen a Jehová, Dios los bendecirá y vivirán muchos años. Pero los que se van fuera de las cosas de Dios llegarán a destrucción. Mirarás muchos versículos así en común. Y esto domina todo el libro. Los que siguen a Dios, buenas cosas vienen. Los que se alejan de Dios, cosas malas vienen, ¿verdad? El Señor está listo para revelar su sabiduría. Y no solo a los sabios, sino también a los simples, a los sencillos y a los insensatos, para que cada uno pueda vivir en gozosa comunión con Él, con el Señor, y entre sí mismo. Cada persona no es digna de este regalo, incluyendo los sabios, pero sin embargo, la sabiduría y sus beneficios se ofrecen para tomar. Entonces, no importa si tú en este día te identificas como un sabio o como uno de los sencillos o uno de los insensatos. No importa, porque en este momento Dios te está dando el regalo de la sabiduría y diciendo que esta sabiduría y los beneficios que vienen con esta sabiduría es para cada uno de ustedes. Es cosa tuya para tomar acción y hacer algo desde este momento. Puede cambiar tu vida. No me acuerdo en este momento, pero
una persona que hablaba sobre la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ha cambiado tu vida, entonces no te ha pegado bien. Que significa, que viene diciendo que no lo has entendido o no lo has captado bien. Porque la palabra de Dios debe cambiar tu vida. Si tú has llegado a la palabra del Señor y sigues igual, no lo has entendido. No te ha pegado bien, no lo has captado bien. El momento que ya te ilumina la mente o tu corazón se te abre demasiado para que la palabra llegue en ti completamente, es el momento que tu vida cambiará, porque mirarás claramente lo que Dios te está diciendo. Y el libro del Proverbios es un libro que te enseña, que te da una guía para tu vida, para saber cómo vivir como Dios quiere que tú vivas tu vida. Y todo esto comienza simplemente con el temor de Jehová. Amén. Y ahí acabamos el estudio para el día de hoy. Ojalá que pudieron entender. Y en este momento me gustaría orar para ustedes, por ustedes, y para darle gracias al Señor por este estudio. Y ahí donde estén, si pueden orar conmigo, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gracia, Señor, por dejarnos esta oportunidad de reunirnos aquí juntos para escuchar tu palabra, Señor, para poder entender más lo que tú tienes para nosotros, Señor, para saber qué es que necesitamos hacer para ser más sabios en tu palabra, Señor, para crecer más espiritualmente y como seguidores de ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada persona que esté escuchando en este momento. Te pido que los bendigas grandemente a sus vidas, que los guardes, que bendigas a sus familias también, en sus trabajos, Señor, en cada aspecto de sus vidas. Bendícelos, Señor, grandemente. Bendícelos, tócalos, Señor. Estén con ellos, Señor. Y gracias por sus vidas. Si hay alguien ahí que está escuchando, que está sufriendo por cualquier problema, Señor, en este momento te pido que los ayudes, estén con ellos, Señor. Tócalos en este momento. Dígalos que ahí estás tú, Señor. Enséñalos que tú estás ahí en ese momento, sabiendo lo que está pasando, Jesús, pero que tú no te has alejado de sus vidas, que estás ahí con ellos. Ayúdalos, darles paz en esos tiempos duros, Señor, y nomás ayúdalos, Señor, y te doy gracias por eso. Y gracias por esta palabra de nuevo, Señor, y te doy gracias también que tenemos la tecnología de poder reunirnos también, aunque no estemos juntos físicamente, pero podemos hablar juntos y estudiar juntos por medio de esta tecnología. En el nombre de Jesús, Señor, te doy todas las gracias. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo por otro estudio bíblico. Ojalá que aprendieron algo. Y si les gustó, pueden dejar comentarios. Si tienen oración, deja comentario. Podemos orar por ti. Si este es el primer video que escuchan, tenemos diferentes videos ya con diferentes mensajes. Ahí lo pueden escuchar por nuestro canal de YouTube. Y pues de nuevo, Dios los bendiga. Saludos a cada uno de ustedes, a mi esposa, a mis papás, a mi mamá que siempre está mirando estos mensajes. También mi papá, el hermano Ricardo y su familia. Dios los bendiga también. A todos en México, mis primos, primas, tíos y tías, Dios los bendiga también. Mi hermana Jessie, que yo sé que mira también estos mensajes. Dios los bendiga. Y a todos los demás que estén escuchando, Dios los bendiga. Gracias. O también yo sé José Luis, yo sé que los escuchas también. Que Dios te bendiga. Y pues hasta la próxima, nos vemos, que estén bien, Dios los bendiga y ahí nos miramos.